Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces la primera clase de microbiología de los alimentos y concretamente hoy vamos a ver la unidad alteraciones y enfermedades de los vinos. Bien, es conocido que todas las prácticas enológicas, especialmente las relacionadas con la clarificación, la filtración y la centrifugación por sí mismas o combinadas, lo que confieren al vino es la limpidez. Esta operación. La limpidez en un vino es un atributo indispensable. El consumidor está muy acostumbrado a consumir un vino límpido, perfectamente límpido. De hecho, en las degustaciones de vinos, uno de los atributos que se analiza es precisamente la limpidez de los vinos. Ahora bien, muchas veces la limpidez de los vinos se ve alterada y las causas por las que se ven alteradas esa limpidez son variadas, son muy variadas, pero normalmente obedece a tres factores claramente diferenciados. Hay veces que la alteración de la limpidez está relacionada con procesos físicos, hay veces que está relacionado con procesos intrínsecos al vino. Me refiero a, cuando hablo de procesos intrínsecos, a alteraciones de tipo microbiológicas que se dan dentro del mismo seno del vino. De hecho, el vino es producido, se produce un vino a partir de un caldo que es mosto, pero a través de un proceso que se denomina fermentación alcohólica. Bueno, hay algunas veces que esos procesos microbiológicos no son tan deseables, por el contrario, son indeseados y provocan alteraciones o enfermedades. Todas las alteraciones, todas las enfermedades van a, como consecuencia, provocar la turbidez en los vinos. De modo que la turbidez en un vino va de alguna manera a servir de alarma, diciendo, bueno, el vino está turbio, hay algún inconveniente. La naturaleza de esos inconvenientes pueden ser naturalezas relacionadas con cambios organolépticos del color, de la limpidez, de naturaleza físico-química o enzimática. Y a esas alteraciones reciben un nombre específico, que es el nombre de quebraduras. Hay otros tipos de alteraciones que son de otra naturaleza muy diferente, que, como dije ya anteriormente, es debido a alteraciones de tipo microbiológicas, microorganismos que normalmente se encuentran presentes en los vinos, pero que por determinadas circunstancias están provocando una consecuencia adversa. A esas alteraciones les llamamos enfermedades. Entonces, quebraduras, si la alteración es provocada por un fenómeno físico-químico o enzimático. Enfermedades, si el fenómeno lo producen microorganismos. Y en tercer lugar, hay otro tipo de alteraciones que se denominan defectos. Defectos. Que de los tres grupos que hemos analizado probablemente sean los más benévolos, pero provocan cambios organolépticos del color, del sabor en el vino, sin necesariamente provocar cambios en la composición química del vino. En cambio, las otras dos alteraciones sí pueden provocar cambios en la composición química del vino. Bueno, nosotros de estos tres grupos que acabamos de mencionar, las quebraduras, los defectos y las enfermedades, nos vamos a centrar en el estudio del segundo grupo, el de las enfermedades. Yo la nombré en tercer lugar, pero en la pregunta está en segundo grupo, las enfermedades. Bien, con respecto a las naturalezas, al primer grupo, a las alteraciones de tipo físico-químicas que comprometen la limpidez del vino y pueden ser de tipo físico-química y pueden ser también de tipo enzimáticas, a su vez también se pueden dividir en tres grupos. Simplemente las voy a mencionar, ya las estudiaremos detenidamente y con más detalle y precisión en la materia
Enología 1, los que sigan la carrera de enología. Bueno, dentro de las quebraduras tenemos a su vez tres grandes grupos. Hay quebraduras que se producen debido a una fuerte modificación en el potencial óxido reductivo de los vinos, y en general esas son quebraduras debidas a dos metales. Una, el hierro, que se da en procesos de tipo oxidativos, y la otra, el cobre, que se da en procesos de tipo reductores. El segundo grupo de insolubilizaciones está relacionado con las causas de tipo físico-químicas. Y las causas físico-químicas especialmente ligadas a la temperatura. Y ahí tenemos dos grandes grupos. Cuando los caldos o los vinos son estacionados durante largo tiempo al calor, pueden haber precipitación de prótidos. Cuando los vinos están estacionados durante mucho tiempo al frío, a temperaturas bajas, puede haber precipitaciones de bitartrato de potasio, tartrato de calcio. Y luego también tenemos un tercer grupo, que son precipitaciones gobernadas fundamentalmente por la acción de enzimas. En este tercer grupo también tenemos dos grupos muy diversos. Una es la quebradura de tipo hidrolásica, que afecta a la materia colorante, de los vinos tintos especialmente, y la otra es una quebradura que se denomina oxidásica, que está relacionada también con la presencia de oxígeno y unas enzimas muy específicas que son las enzimas oxidantes, que afectan a todos los vinos, pero son muy visibles en el caso de los vinos blancos, pero repito que afectan a todos los vinos. Bueno, como les dije, este tema lo vamos a desarrollar en otra materia. También el tema de efectos se ve en otra materia. No nos detenemos en estos dos grandes tópicos y nos vamos a centrar y ahora sí entramos en materia, en el tema de enfermedades de los vinos. Bueno, ¿qué es una enfermedad? Básicamente es esto que les estoy marcando acá. Son procesos anormales en los vinos determinados por la actividad de microorganismos que van a transformar o destruir ciertos componentes del vino, y como consecuencia de esto vamos a tener una depreciación de las características organolépticas. Es decir, el vino luego de una enfermedad va a ser más desagradable, más feo, podríamos decir de un modo coloquial. Como consecuencia de las enfermedades, lo que vamos a ver que en el vino van a aparecer compuestos anormales, compuestos anormales. Consecuencia de una enfermedad es que en un vino aparezca, por ejemplo, se produzca un avinagramiento, aparece ácido acético. Entonces, el ácido acético es un compuesto normal de los vinos, ¿sí? Por supuesto, es un componente normal de los vinos. Pero cuando ha habido una picadura acética, la concentración en ácido acético llega a cantidades anormales. Entonces, son compuestos, como en este caso que acabo de mencionar, son compuestos normales, pero en cantidades anormales. Esto que está mencionado aquí. Es un compuesto normal, ácido acético, pero en una cantidad anormal. ¿Está? Bien. En cambio, hay veces que aparecen compuestos anormales. Por ejemplo, el caso de la picadura manítica. La picadura manítica, ya la vamos a ver, aparece un compuesto en el vino que es el manitol. ¿El manitol es un componente normal de los vinos sanos? No. No es un componente normal de los vinos sanos. Entonces, consecuencia de las enfermedades, podemos decir, repito, el concepto, este concepto que marco acá, esta es la definición, podríamos decir, de la enfermedad. Son procesos anormales en los vinos determinados por la actividad de ciertos microorganismos que lo destruyen, lo transforman, destruyen o transforman los componentes propios del vino, y consecuencia de esto se obtiene un vino de menor calidad, consecuencia de la enfermedad.
Y consecuencia de la enfermedad también aparecen o compuestos anormales o compuestos normales, pero en cantidades anormales. ¿Por qué se les denomina enfermedades? Se les denomina a estos procesos enfermedades porque se utiliza un concepto que acuñó Luis Pasteur, un microbiólogo genial, al que los enólogos le debemos muchísimo, porque la verdad es que hizo avances en la enología, la verdad, espectaculares, muy buenos. Ya veremos algunos en el estudio de esta materia. Pero bueno, él acuñó este concepto y veía a los vinos y los comparaba con la vida de las personas. Entonces, como hay muchas veces en las personas ocurre que hay microorganismos que provocan metabolismos en las personas que clínicamente se definen como enfermedades, médicamente se definen así, bueno, por similitud se aplica este mismo concepto a los vinos, aunque los vinos en sí mismos no son un ser viviente. Pero el concepto se entiende más fácilmente de este modo. El estudio de las enfermedades puede volverse de alguna manera confuso, pero si se sigue adecuadamente la metodología que vamos a desarrollar, se va a entender fácilmente. Hay muchas clasificaciones de las enfermedades de los vinos. Por ejemplo, una de las clasificaciones, que es la que nosotros seguimos, son las enfermedades provocadas por microorganismos anaeróbicos. Son dos enfermedades, las flores y el picado acético. Y la otra, el grupo de enfermedades que están provocadas por microorganismos anaeróbicos o microaerofílicos, que es la picadura láctica, el aislado, agridulce, amargo, vuelta o rebote o turne. Ahí faltaría la fermentación maloláctica, que también tranquilamente se podría incluir. Me pueden decir que la fermentación maloláctica es un proceso normal, y es verdad, es un proceso normal, pero muchas veces cuando se desarrolla de un modo incontrolado, no querido, no buscado, bueno, termina provocando una enfermedad en los vinos. Y en ese caso, hay que considerarla como tal, como una enfermedad. Ya hablaremos de esto más detalladamente en el transcurso de esta materia. Después podríamos hacer otra clasificación agrupándolas por el sustrato que actúan acá, el tipo de microorganismos que la provocan en este tipo de clasificación. En este segundo grupo, el sustrato sobre el cual actúan. Entonces hay alteraciones que afectan al etanol, al alcohol, las flores, la picadura acética, la glicerina es un alcohol, el amargo, entonces acá estarían involucradas tres enfermedades. Hay otras que atacan a los ácidos fijos, como es la maloláctica y la vuelta, rebote o turne, otra enfermedad. La maloláctica tiene como sustrato el ácido málico, un ácido fijo. Ahí ya empiezan a ver cómo es importante, por qué es importante tener el concepto de qué es un ácido, cómo surgen en los vinos los ácidos fijos y en qué concentración y cuáles son los valores adecuados, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Porque hay enfermedades que atacan específicamente los ácidos fijos, el ácido málico, la maloláctica, el ácido tartárico, la vuelta, rebote o turne. Y después hay otras enfermedades que afectan la fracción azucarada, ya sea la glucosa o la legulosa, y ahí tenemos enfermedades como el aislado, la manita, el agridulce, el picado láctico, la picadura láctica. Y podrían haber otros tipos de clasificaciones perfectamente, no hay ningún tipo de restricción en esto, ni muchísimo menos, faltaría más. Pueden haber muchas clasificaciones, en el futuro podrían cambiar las clasificaciones, porque en última instancia las clasificaciones no dejan de tener un sentido didáctico y sirven para poder ahondar el tema y estudiarlos mejor. Bien,
Entonces nosotros, repito, nos parece como más, siguiendo a las enseñanzas del padre Oreglia, como más didáctico, diferenciar a las enfermedades aeróbicas y anaeróbicas. Bien, respecto de la clasificación de los agentes responsables de las enfermedades, que ya hemos dicho son microorganismos, los agentes responsables de las enfermedades. Pero uno podría decir, bueno, a ver, son microorganismos y hemos clasificado como dos grupos, ¿no? Hay los aeróbicos y los anaeróbicos. Bien, en la clasificación, en este tipo de clasificación, bueno, los microorganismos que son aeróbicos, que provocan las enfermedades de tipo aeróbicas, son dos. Las flores del vino, que la provocan levaduras, que se desarrollan en contacto con el aire, ya lo veremos, y la picadura acética, que son bacterias, que también necesitan el oxígeno para poder desarrollarse, al menos en un primer momento necesitan una cierta cantidad de oxígeno que le tiene que venir desde fuera del vino. Luego están el otro grupo de microorganismos que son anaeróbicos o microaeróbicos. Anaeróbicos o microaeróbicos. Repito que los primeros eran aeróbicos. Bien. Ahí tenemos los otros grupos, son fundamentalmente bacterias, este segundo grupo, y concretamente bacterias lácticas, que van a producir el resto de las enfermedades, la picadura manítica, la picadura láctica, la fermentación maloláctica, la turne, el amargo, etc. La grasa. Me quedaba pendiente. Bien, siempre está esta pregunta latente. Muchos enólogos se plantean si hay una cierta relación, si hay una especificidad de acción, si hay un microorganismo para una enfermedad, un único microorganismo para una única enfermedad. Sí, es una pregunta recurrente. Y la respuesta, inmediatamente, vamos a desarrollarlo un poquitito, pero la respuesta es decididamente no. No hay ninguna especificidad. Si bien hay algunos grupos, hay algún grupo de microorganismos que provoca determinadas enfermedades, por ejemplo, las levaduras filmógenas provocan la enfermedad de la flor. Filmógenas quiere decir que tienen capacidad de generar velo. Un film tiene arriba de los vinos. Las levaduras filmógenas en general forman velo. Y ahí dentro del grupo hay piquias, gancénulas, pero también pueden estar otras más, muchas más, que forman velo y provocan esta enfermedad. Y luego en enología van a estudiar otras levaduras, también aeróbicas, que forman velos y se utilizan en la elaboración de ciertos vinos muy particulares, como es el caso de los vinos de Jerez, en la zona de Jerez, de la frontera, en España. Y estas levaduras son beneficiosas. Pero no es una única levadura, es un grupo de levaduras. De modo que no hay especificidad. No podemos hablar, este microorganismo provoca esta enfermedad. Y ni qué hablar, ni qué decir tenemos de las bacterias. Que las bacterias, las bacterias acéticas necesitan oxígeno para realizar la picadura acética, pero hay un grupo bastante amplio de bacterias que provocan esta enfermedad. Y muchísimo menos las bacterias lácticas, que son muy diversas y provocan todas las enfermedades anaeróbicas. Repito, la picadura manítica, la láctica, la fermentación maloláctica, la turne, la grasa, el amargo, etc. Son prácticamente las mismas, prácticamente, como indico, las mismas bacterias que en determinadas circunstancias, cambian las circunstancias, por decirlo de algún modo, y van a provocar efectos diferentes.
efectos diferentes. Dentro de estos grupos de microorganismos, nosotros les he mencionado dos grupos de microorganismos, los aeróbicos, que provocan enfermedades aeróbicas, los anaeróbicos, que provocan enfermedades anaeróbicas, y falta mencionar un tercer grupo de microorganismos, que en determinadas circunstancias también anaeróbicas o microanaeróbicas provocan, si bien no enfermedades, alteraciones que van a enturbiar los vinos y van a, en definitiva, generar factores negativos. No está en el apunte ahora, pero va a estar en el futuro, ya lo voy a incluir, pero lo explico. Uno es el caso de ciertas levaduras que en los vinos embotellados, si hay azúcar, levadura más azúcar, vino embotellado, en la botella no hay aire, provocan refermentaciones. Esto provoca, en primer lugar, enturbiamiento, en segundo lugar, aparición de gas dentro de la botella, en tercer lugar, un precipitado de levadura. Luego, la levadura en presencia de aminoácidos, las refermentaciones de los aminoácidos, fermentaciones alcohólicas de los aminoácidos. Luego también, siguiendo en el caso de las levaduras, cuando hay suficiente cantidad de nitrógeno prontamente asimilable, se provoca una multiplicación de las levaduras, multiplicación vegetativa de la levadura, que enturbia el vino y luego aparece precipitado. No modifica el análisis del vino, pero lo enturbia, generan precipitados, y esto obviamente que dentro de la botella provoca un inconveniente importante. Y finalmente, en los vinos que contienen ácido málico, las bacterias lácticas, si pasan a la botella, pueden allí, dentro de la botella, provocar un proceso incipiente de fermentación maloláctica. Este proceso incipiente de fermentación maloláctica dentro de la botella es absolutamente desastroso, porque lo mismo, provoca enturbiamiento, provoca cambios en las características organolépticas del vino, en la estructura de la acidez, luego aparece precipitado. Bien, entonces esto es algo no para nada deseado. Es muy importante llegar a hacer un diagnóstico del vino, y precisamente para eso después ustedes van a estudiar cada uno de los análisis de los vinos, porque con estos análisis de los vinos, repito, van a poder avanzar en el diagnóstico de los mismos. Y por lo menos presumir, tener alguna idea de que si un vino tiene tendencia o no a provocar una enfermedad, o si se está produciendo una enfermedad, y de esta manera poder actuar en el mismo. Para poder actuar se necesita primero un buen diagnóstico. Así como para curar una enfermedad en una persona se necesita antes de empezar el tratamiento, se necesita un buen diagnóstico, lo mismo en el vino. Cuando se está produciendo una alteración, uno inmediatamente lo nota porque el vino se enturbia. Pues la pregunta es, de todas las alteraciones, ¿cuál se está produciendo? Gran tema. Precisamente de esto se encarga el diagnóstico de los vinos. Y nosotros acá en esta materia vamos a empezar a aprender, vamos a comenzar a hacer ese tipo de diagnóstico. Para hacer ese diagnóstico es importante el examen organoléptico, visual, es una de las características organolépticas, la visual, muy importante, la degustación, obviamente, que también, y también el oído, porque el oído para preguntar a alguien que sabe y pedir consejo y escuchar el consejo de alguna persona que sepa. Entonces todo esto es muy importante, y luego el análisis químico de los vinos. En función con todo esto se puede hacer un diagnóstico de los vinos y encauzar un tratamiento adecuado. Uno se puede preguntar también, ¿los vinos están predispuestos? Es decir, ¿hay vinos más predispuestos a enfermedades que otros? Y la respuesta es sí, efectivamente, ¿no? Hay vinos que se predisponen a las enfermedades. Miren, hay tres grandes factores que predisponen a las enfermedades o alteraciones de cualquier tipo en los vinos. Esos tres factores, anótenlo, tomen nota de esto,
porque es reiterativo este concepto y es importante que ya se lo vayan grabando. Son 3 elementos. La presencia de nitrógeno prontamente asimilable va a generar alteraciones. La presencia de azúcar va a generar alteraciones o puede generar. La afirmación más correcta es la presencia de dosis elevada de nitrógeno prontamente asimilable puede, es potencial, provocar una alteración. La presencia de azúcar puede, potencial, provocar una alteración. La presencia del ácido málico en los vinos, el ácido málico es inestable, ya lo veremos, puede provocar alteraciones. Estos 3 elementos, nitrógeno, repito por tercera vez, nitrógeno prontamente asimilable, azúcar, ácido málico, son elementos que si están presentes en el vino van a predisponer el desarrollo de enfermedades. Y a eso se suma pH elevados. pH elevado es sinónimo de acidez total baja, alcohol, grado alcohólico bajo, anhidrido sulfuroso libre o activo, mejor, si quieren, bajo. Entonces, todos esos 3 elementos principales que son componentes del vino, más los 3 elementos que acabamos de mencionar, pH, alcohol y anhidrido sulfuroso, inadecuados del vino, todo esto predispone al desarrollo de las enfermedades. Y como si esto fuera poco, hay una cuarta variable muy importante, que se puede manejar en las bodegas, una variable que es la temperatura. Si existen estos 3 factores que predisponen al desarrollo de las enfermedades, más la composición química del vino, pH elevado, alcohol bajo, anhidrido sulfuroso bajo, más la temperatura elevada, esto es un combo perfecto, son todas las condiciones que se necesitan para el desarrollo de las enfermedades. No son muchas, y es importantísimo para desarrollar el criterio enológico que estos aspectos se lo graben y se lo acuerden, esto sí, de memoria. ¿Sí? Entonces, como para ir formando criterio, ¿cuál es la temperatura de conservación de los vinos? Siempre se va a decir que la temperatura de conservación de los vinos es baja. Baja. Lo ideal sería que todos los vinos estuvieran mantenidos durante toda la conservación o crianza alrededor de los 12 grados centígrados. Muy bien para el invierno. En primavera y otoño difícilmente se alcanzan, naturalmente, los 12 grados centígrados, y de ninguna manera se alcanzan naturalmente esos 12 grados centígrados durante el verano. Por tanto, el diseño de la bodega es importante, por tanto, luego recuerden que cuando nosotros hablamos de vino, dijimos, el vino es un alimento. ¿Qué es el vino? La primera definición del vino es un alimento fundamental. En esto nos tenemos que poner todos de acuerdo. Es un alimento y por tanto hay que mantenerlo a temperatura de conservación de los alimentos. Es muy importante. Y además hay que tener en cuenta que el vino está en constante transformación, no es algo estático, no es algo que no es, perdón lo que voy a decir, pero no es petróleo. Hay algunas bodegas que están diseñadas como si guardar vino fuera lo mismo que guardar combustible, están al rayo del sol. Un buen modo de guardar un alimento. Me queda muy poquito y ya termino este tema. ¿Cuáles son, podríamos decir, se pueden de alguna manera predisponer las enfermedades? Por supuesto, debido a esas causas que acabo de mencionar. Uno puede establecer medidas de prevención. Precisamente para el caso de las enfermedades se aplican perfectamente este lema de que más vale prevenir que curar. Siempre en las enfermedades más vale la prevención. Y para la prevención lo más importante es el factor higiénico. Siempre